durante muchos años. Fui una experta en aplaudir desde la sombra. Mi mayor habilidad era la de volverme invisible para que él pudiera brillar con más intensidad. Yo celebraba sus victorias con un entusiasmo que jamás dediqué a las mías, porque había internalizado la peligrosa lección de que el amor verdadero era sinónimo de sacrificio. Éramos, para el mundo exterior, la pareja perfecta de una startup tecnológica en pleno auge. Él era el visionario, el rostro carismático que encantaba a los inversores. Yo era la arquitecta silenciosa, la directora no oficial que transformaba sus visiones etéreas en hojas de cálculo, en contratos blindados, en una realidad palpable. Recuerdo una noche, unos 2 años antes del final. Estábamos en una cena con potenciales inversores. Él contaba, con un brillo en los ojos, la historia de la fundación de la empresa. Habló de la noche en que tuvo la idea, del primer prototipo que montó en el garaje. Y yo estaba allí, sonriendo y asintiendo como una orgullosa actriz de reparto. Olvidó mencionar que ese garaje era el de la casa de mis padres, que el dinero para el prototipo provino de la venta de un coche clásico que mi abuelo me había dejado, y que las líneas de código iniciales las escribí yo durante madrugadas enteras mientras él dormía el sueño de los soñadores. Esa noche, cuando uno de los inversores se giró hacia mí y preguntó: ¿y tú, cuál es tu papel en todo esto?, él respondió por mí. Con un brazo sobre mis hombros, ella es todo mi apoyo, mi roca. Y todos sonrieron, encontrándolo romántico. Y yo también sonreí, sintiendo un extraño escalofrío en el alma. La empresa fue registrada a mi nombre. Es una formalidad, amor, dijo. Con esa lógica suya irrefutable. Es una protección fiscal para nosotros, una estrategia inteligente. Y yo, la socia inteligente y comprensiva, estuve de acuerdo. Firme donde él señaló, creyendo que nosotros era una entidad real y equilibrada. Pero no todo es lo que parece, hay traiciones que llegan como un trueno, un violento rayo de luz que parte del cielo y anuncia la tormenta. Son ruidosas, innegables, y dejan un rastro de destrucción visible para todos. Pero existen otras, las traiciones, que llegan como la niebla. Avanzan en silencio, de forma sigilosa, envolviéndolo todo con un velo húmedo y frío hasta que, de repente, te das cuenta de que ya no puedes ver ni a un palmo de distancia. No sabes exactamente cuándo comenzó, solo que estás perdida. Mi historia empezó así, con la engañosa belleza de una fotografía, una imagen de un cielo perfectamente azul enviada desde un paraíso lejano, y terminó, de forma definitiva, con el sonido seco e irrevocable de mi bolígrafo, deslizándose sobre una hoja de papel. Y antes de contarte cómo esa niebla se disipó de la forma más arrolladora. Si te gustan las historias con giros inesperados y llenas de superación, deja tu me gusta ahora para no perderte ni un solo detalle de lo que viene. La claridad es un regalo que a menudo viene envuelto en dolor. Antes de que yo pudiera desenvolverlo, viví mucho tiempo inmersa en esa niebla del autoengaño. Comenzó, como siempre, de forma sutil. Tan sutil que cuestionarlo parecía un acto de locura. Las reuniones nocturnas que se alargaban hasta el amanecer se convirtieron en la norma. El móvil, antes olvidado en cualquier rincón de la casa, se transformó en una extensión de su cuerpo, siempre guardado con la pantalla hacia abajo. Como si custodiara secretos de estado. Una noche, estábamos en el sofá, viendo una película. Una notificación iluminó la pantalla y vi, de reojo, cómo su cuerpo se contraía. Un movimiento mínimo, pero tenso. Inclinó el aparato, lejos de mi vista. ¿Quién es?, pregunté, intentando sonar casual. Trabajo, respondió, sin apartar los ojos del televisor. Pero el tono fue cortante, definitivo, y esa noche una batalla silenciosa se libró dentro de mí. Mi intuición, afilada y precisa, contra mi deseo desesperado de creer en la paz de ese sofá. Semanas después, el olor. Estaba separando la ropa para lavar y el perfume en el cuello de su camisa me golpeó. Era un perfume floral, dulce y caro, un perfume que yo no usaba. Ese día intenté confrontarlo a la ligera, casi en broma. Vaya, ¿qué clienta tan elegante te anda abrazando por ahí?, dije, sonriendo. Él soltó una carcajada, una risa sonora y convincente. Ah, fue Claudia, la de la agencia. Ya sabes cómo es. Muy efusiva. Me abrazó para celebrar que cerramos el contrato. Me hizo sentir pequeña, celosa, paranoica por haber notado un detalle tan tonto. Y yo me encogí, me replegué, la excusa final, la obra maestra de su manipulación. Llegó envuelta como un regalo para mí. El viaje, solo. Necesito un tiempo para recargar energías, amor, dijo con una seriedad estudiada. Estoy agotado, y lo hago por nosotros, por el bien de la empresa. Una semana de descanso y vuelvo con toda la fuerza. Y yo, la socia ideal, la roca comprensiva, no solo estuve de acuerdo, sino que lo animé, le ayudé a buscar destinos, a comprar los billetes, a hacer las maletas.
Cada prenda que doblaba y guardaba en su maleta era un acto de negación. Negaba los nudos en mi estómago, negaba la voz baja e insistente en mi cabeza. Lo negaba porque la esperanza de estar equivocada era, en ese momento, lo único que me mantenía en pie. Apenas se había ido y el silencio de la casa ya pesaba sobre mí como algo físico. Intenté ocuparme. Ordené los libros, regué las plantas, respondí correos. Pero una fuerza invisible, una corriente de pavor, me arrastraba hacia su despacho. No era una intención de espiar, era la necesidad de confirmar una verdad que mi alma ya sabía. Y allí estaba, sobre la mesa de caoba, su ordenador portátil. Una notificación de la aplicación de mensajería iluminó la pantalla. Mi corazón se detuvo antes de que mis ojos pudieran enfocar. No era un correo de trabajo, era una fotografía de él. En el asiento de la clase business, con una sonrisa, amplia y genuina, una sonrisa que no le veía desde hacía meses. Y a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, estaba ella, la mujer del perfume floral. El pie de foto fue un puñetazo en el estómago. Por fin, nuestras vacaciones, mi amor. Y debajo, un océano de mensajes que empecé a leer con una calma enfermiza. No eran solo declaraciones de amor, eran planes. Cuando vuelva, hablamos con ella de una vez. Con el dinero del contrato que cerramos, podemos dar la entrada para nuestro piso. No puedo esperar a construir nuestra vida lejos de todo esto. Nuestro dinero, nuestro piso, nuestra vida. Hablaba de mí como ella, un obstáculo a ser eliminado. En ese instante, el sonido del mundo desapareció. Solo había un zumbido agudo en mis oídos. Sentí el aire volverse denso, pesado, como si alguien me hubiera cambiado los pulmones por piedras. Cada inspiración era una decisión consciente. Un esfuerzo monumental para demostrarme que seguía viva. Fue una sensación de despersonalización, como si flotara por encima de mi propio cuerpo. Observando a una mujer pálida y temblorosa, descubrir que toda su realidad era un fraude. El trauma, como aprendí después, no es el evento en sí, es la herida que se abre dentro de ti. Y en esa herida, en ese silencio ensordecedor, algo no solo se rompió, algo nuevo y aterrador comenzó a nacer. Fue en ese abismo donde todo cambió. Si historias como esta te inspiran a encontrar tu propia fuerza, aprovecha este momento y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación es la prueba de que el mayor poder nace del dolor más profundo. La mujer que amaba incondicionalmente murió en esa silla, y de esas cenizas se alzó otra. Una mujer que se amaría ante todo. No hubo gritos, no hubo maletas arrojadas por la ventana. Hubo una noche entera de un llanto silencioso, controlado, como si estuviera liberando una presión interna para no explotar. Y al amanecer, con los primeros rayos de sol manchando el cielo, me preparé una taza de café solo, fuerte, y con las manos aún temblorosas, pero con una determinación de hielo. Busqué en Google, mejor abogado corporativo de la ciudad, mientras su perfil de Instagram se llenaba de fotos de playas de arena blanca, cócteles de colores y sonrisas falsamente despreocupadas. Mi agenda se llenaba de reuniones. La primera fue con el abogado, un hombre de pelo canoso que al principio me miró con cierta lástima. Una lástima que se transformó en respeto y, después, en admiración, a medida que yo, con calma, desplegaba sobre la mesa todos los contratos sociales, los registros, las actas de reunión, todo a mi nombre. Mi voz no tembló. No estaba allí como una esposa traicionada. Estaba allí como la propietaria de una empresa. Defendiendo mis activos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acción calculada. La reunión con el director del banco, la conversación con nuestro contable, las notificaciones formales enviadas a cada miembro de la junta directiva. Cada paso era un movimiento en un tablero de ajedrez que solo yo conocía. Estaba entrando en un mundo que, hasta entonces, solo había observado desde la grada. Estaba usando un lenguaje de cláusulas, de emociones y de litigios que había aprendido por osmosis en las cientos de noches en que revisé documentos para él. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en combustible. Se había cristalizado en un propósito. La vulnerabilidad de ser engañada se convirtió en la cuna de mi coraje. No quería venganza. Ese plato caliente y de satisfacción efímera. Quería justicia. La justicia de retomar lo que era mío, por derecho, por trabajo y por sacrificio. Llegó el día de su regreso. La casa estaba impecable, silenciosa. No lo esperé con lágrimas ni acusaciones. Lo esperé sentada en el sillón del salón, con un libro en el regazo y una taza de té a mi lado. Elegí mi ropa con cuidado, un pantalón de sastre, una blusa de seda, nada que sugiriera luto o seducción. Era una armadura de normalidad, mi declaración silenciosa de que yo ya no era una víctima en su obra de teatro. Yo era la directora de la mía. Entró, bronceado y radiante, arrastrando una maleta y una sonrisa que murió en el instante en que me vio. Había algo en mi postura, en la calma del ambiente,
que lo desarmó. Querida, comenzó con la voz algo insegura, qué ganas tenía de verte. El viaje fue, lo interrumpí no con palabras, sino con un gesto. Me incliné y deslicé una única carpeta de cuero sobre la mesa de centro que nos separaba. Creo que necesitas ponerte al día con los nuevos memorandos de la junta directiva, dije, con una voz tan estable que me sorprendió a mí misma. Vi sus ojos recorrer las páginas, la confusión inicial dando paso a la incredulidad y, luego, al pánico. La notificación de su destitución inmediata del cargo de director general, el acta de la reunión del consejo que ratificaba mi posición, el documento de titularidad, exclusiva, legal y irrevocable. ¿Qué es esto?, balbuceó, el rostro perdiendo todo el color del sol. Esto es una locura. Es ilegal. No, respondí, y por primera vez lo miré a los ojos. Ilegal es usar fondos de una compañía para financiar un viaje personal con una amante. Hice una pausa, permitiendo que el peso de la palabra siguiente aterrizara en el aire. Son solo negocios. La explosión llegó como esperaba. Gritó, argumentó, intentó culparme, y cuando la rabia se agotó, se derrumbó en la súplica. Lloró un llanto convulsivo, un llanto de desesperación, pero yo lo veía con claridad, no eran lágrimas de arrepentimiento por lo que me hizo, sino lágrimas de terror por lo que él había perdido, y por primera vez en mi vida. Las lágrimas de un hombre no me conmovieron. Me levanté, tomé mi bolso, que ya estaba junto a la puerta. Disfruta de tus vacaciones, dije con la voz ahora suave. Casi indiferente, vas a tener mucho tiempo libre de ahora en adelante. Y cerré la puerta detrás de mí, no con fuerza, sino con la delicadeza de quien cierra un capítulo para siempre. Vendí la empresa 6 meses después. No necesitaba ese imperio manchado de recuerdos. Con una parte del dinero, empecé algo nuevo. Un negocio mío, más pequeño, más auténtico, alineado con quien me había convertido. Hoy, viajo. Mucho, pero no para escapar de nada, sino para encontrarme con todo. Y he descubierto que mi propia compañía es, de lejos, el destino más fascinante. En este viaje, algunas verdades se solidificaron dentro de mí. Lecciones que el dolor me enseñó y que la paz me permitió comprender. La primera lección es que el amor propio también es un patrimonio, y debe ser protegido con la misma ferocidad con que se protege un patrimonio financiero, con cláusulas de seguridad y límites innegociables. La segunda es que la verdadera fuerza rara vez está en la explosión del enfrentamiento. Reside casi siempre en la calma y la inteligencia con que se recalcula la ruta en silencio. La venganza es un incendio que quema rápido y no deja nada. La reconstrucción estratégica es un cimiento que dura para siempre. Y la tercera lección, quizás la más liberadora de todas, es que el cierre de un ciclo nunca depende de una palabra, de disculpa, de un gesto de arrepentimiento de la otra persona. Lo único necesario para el final es una decisión tuya. El punto final lo pones tú. Si alguna vez en tu vida te has sentido como el cimiento invisible en la grandiosa construcción de otra persona, quiero que recuerdes una cosa, siempre has tenido dentro de ti la fuerza y el material necesarios para hacer el edificio entero. Si esta historia resonó en tu alma, si alguna vez tuviste que romper un contrato de vida que ya no te servía para reescribir el tuyo, comenta aquí abajo mi nombre, mis reglas. Y si crees, como yo ahora creo, que el mayor y más rentable giro del juego es invertir en ti misma, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias sobre cómo podemos, juntas, transformar el dolor en poder.